refiere al músculo cardíaco. ¿Entiendes? ¿No? Porque este es el músculo contrario. Su músculo. Necesita muy. Para que el asunto funcione, si vemos por ejemplo el músculo contráctil, nos damos cuenta de que tiene que haber un impulso entre el reposo. O sea, tiene un potencial umbral, tiene un potencial de reposo. ¿No es cierto? Esto no podría ser, porque llega el momento que da el potencial de reposo, para nuestro efecto, este está en las membranas, pero lo que ingreses a la célula, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer solo para resolver por qué se va a hacer este. Entonces, cuando le viene un impulso, ¿de dónde le viene? Del sino auricular, pasa, llega al ave, el FIS y las coquitas, ¿sí? Entonces, aquí estaría nuestro ventrículo, ¿no? Para que le llegue la orden y cuando le llega la orden, este potencial sube. ¿Pero por qué sube? ¿Cómo entra? El ingreso de sodio. A nosotros médicos encuentra sodios. Y cuando da un potencial, entra masivamente el sodio, ¿no es cierto? Hasta que llega un punto máximo, y ahí no va para y abrimos conductivos. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Potasio primero. Entonces las cargas positivas se pierden. ¿Y entran? Calcio. ¿Qué? Calcio. No, entra cloro. Cloro. Por eso es P negativo. La tierra abajo. Por eso cuando hemos dicho con ustedes, más o menos, ¿qué es esto? ¿Quién va a meter tanto cloro? Si haces esto, va a arrancar de grano. Mucho menos, ¿entienden? La corrí todito, ¿no? ¿Quién hace esto? ¿Se acuerdan cuando abrían los conductos? ¿No hemos hablado? Que abren los conductos, se acaba entre el cloro. ¿Qué hacían los hipnóticos, los SEANS? ¿No es cierto? ¿Por qué dejan de convulsionar? ¿Por qué abren los conductos? Entonces hiperpolarizan membranas. Entonces, para que llegue el umbral, tarda. Y por eso, te empieza a dormir. Si tú estás todo hiperpolarizado, te vuelves durmiendo. Te voy orinando, ¿no es cierto? Esos son los GABs. ¿Qué hacen los GABs? Que hiperpolarizan membranas. Bien. Después hay una entrada de calcio, ustedes, ¿no? Que más o menos, como son positivas, la bajada la frena y por eso se hace la meseta. Y en realidad este está un poco más así. Es la salida de potasio. Y acá están las bombitas, ¿no es cierto? El potasio que sale en verdad es el que mueve la bomba. Digo esto porque este va hasta 3 semanas adelante. Esto lo recuerdan todos ustedes cuando han hecho, vamos a hacer el sistema de angiotensina y todo lo que siempre. Entonces, recuerdan que el potasio es el que mueve la bomba. Entonces, este potasio es el que dice momentito, ¿de qué pasa? Yo quiero entrar, pero por eso decimos la mueve. Es el. ¿Y quién sale? El sodio. Estamos recordando todo lo que vamos, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Cómo sale el calcio? Entonces el calcio que se mete tiene que estar un transportito que él dice, yo salgo y te metes tu sodio. Así es. Entonces, todo esto sucede y para nosotros, en este proceso, que dicho sea de paso, este sería el músculo contráctil. Pero en el tejido de conducción, más o menos esto que nosotros estoy haciendo, más arriba,
Y es más o menos así, ¿no? Se autodespolariza, o sea, digamos, por decir, la 3 está acá y la fase puede estar acá, ¿no es cierto? Es un continuo, ¿no? Y se autodespolariza. Y por eso y solito se despolariza. ¿Quién es el que se despolariza primero? El sino auricular. Por eso cuando este se tarda, estos ya están listos para despolarizar, se van subiendo, se van subiendo. Porque todo este sistema de conducción, pero el primero que manda es este. Entonces, estos ya van subiendo, hasta que van a llegar a un umbral. Pero mientras suben, el primero que manda es el auricular. Entonces, les descarga todo y ya, llega la otra. Pero si no pasa eso y se enlentece, se ve enlenteciendo, ya, completo, cuidado. Entonces, cuando uno mira la lista, dice bloqueo de primer grado, segundo grado, ¿no es cierto? Que se está haciendo lento. Y a veces se hace tan lento que se dispara solito. Entonces sale una extrasístole, ¿cierto? Porque tenemos conducción de todo lado y este disparo ya. Entonces cuando ya viene, ya lo encuentra despolarizado al revés. Se da la vuelta del circuito, ya la despolarización está diferente, entonces este se frena ahí, empieza a venir el otro encuentra libre, sí, se empieza a generar su propia latina. Acá interesa a veces también cuánto entra de calcio, ¿no es cierto? Porque el calcio es el que más pega. El calcio de también entra calcio, en el sistema de conducción, ¿no es cierto? Para nuestra tarde nos interesan qué tipo de canales. ¿Entre qué canal? ¿Canal? Los lentos. Listo, estamos, ¿no? Hasta ahí está. Cuando esto se ha producido una contracción, o sea, una sístole. ¿No es cierto? ¿Sabes? Para que haga esto, este músculo tiene que tener fuerza, ¿no? Tiene que tener fuerza. Entonces, eyecta lo que le vino de la aurícula y lo eyecta. Como ustedes, todo funciona normal. ¿Su apellido? Entonces, estos vasos son muy flexibles, son un tono, como todos sabemos, pero no tiene ningún problema en serio, ¿cierto? Esto que está acá, que lo estoy ejemplificando así, esto con en realidad no la aorta, sino todos los vasitos que tenemos constituyen, todos los vasitos periféricos que constituyen la resistencia vascular efectiva, son las anteriores, ¿no? ¿No es cierto? Son las anteriores. Esa es la resistencia vascular. ¿Ok? Entonces el corazón grande y bota una cantidad. Y este ofrece una resistencia. Entonces recuerda que la presión arterial es igual a flujo por resistencia. ¿Quién da la resistencia? Las anteriores. ¿Y quién del flujo? ¿Quién maneja el volumen? Nuestro corazoncito. Y este es un equilibrio. Es un equilibrio. En otras palabras, si pierdo sangre, me desangro, ¿qué estoy perdiendo? Volumen. ¿Qué pasaría con él? Tendería a cerrarse los vasitos, como que cierro el caño. Entonces, para que llegue la manguera hasta la ventana, ¿qué pasa? Entonces tengo que apretar un poco más para hacer más chorrito, ¿no? Entonces, cuando la resistencia baja, por ejemplo, acá para nuestra fórmula sube la frecuencia. Y al revés, si baja la frecuencia, aumenta
resistencia habrá y caiga la resistencia, este aumenta. ¿Me explico? Cuando alguien abre el vasito, lo anche, la resistencia cae. Entonces te lo compensa. Y se llama taquicardia. ¿Es cierto? La producción de taquicardia. Compensatoria. ¿Se entiende? ¿No? Se abre el vasito. ¿Qué te pasa? Se me envió enorme. Entonces el otro, apúrate, no llega, ve, tienes, ¿no? Para mantener el mismo volumen, ¿verdad? Cuando termina de hacer esto, tiene que empezar el ciclo. Estos se recargan toditos, llegan a su lugar, vuelven a empezar de cero y este arranca con otro latido. En ese espacio, ¿qué se ha producido? ¿No es cierto? Entonces, este ventrículo, ese contraído empieza a relajar. No hace nada de fuerza. ¿Está bien? No se expulsa todo, ¿no? El volumen de inyección no es 100%, ¿no? No es 60%. La cuestión es de que para nosotros somos el ventrículo izquierdo, nosotros. Entonces, llega la sangre, nos llena, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Que la pared, esta pared, es el músculo, hagamos de cuenta que es esta pared un poco más gruesa. Cuando le lleno de líquido, el líquido la aprieta, ¿cierto? Porque llena, la aprieta. Y cuando voy a contraer, también aprieto porque se tiene que hacer fuerza. Pues se la fuerza del músculo y se aprieta, entrega, ¿no es cierto? Bote. Que es la resistencia de vencer. ¿Por qué hablamos de todas esas cosas? Porque el músculo necesita irrigar, necesita sangre. Este músculo contráctil necesita sangre, necesita oxígeno. ¿Cuál es el único momento donde puede llenarse bien de oxígeno? Cuando entra el diástole, pero si entra mucha sangre o poca sangre, si entra mucha sangre, la va a apretar, ¿cierto? Sí, pero como está acostumbrado a eso, no hay problema, llega la fuerza y la fuerza que viene de la coronaria mantiene un flujo, ¿cierto? No te preocupes, me aprieta un poco, pero quito con fuerza y riego. El problema de esta tarde que tenemos que tratar es enfermedad ateroesclerótica o ¿cierto nombre tenemos? Cardiopatía isquémica, cualquiera. Entonces vamos a ver, vamos a hacer eso esta tarde. Una persona que viene y come su grasita, pues tiene la barriga, pues su fritura, todo, y entonces empieza a llenar que nos toca la siguiente clase de colesterol, ¿no es cierto? La siguiente clase, ¿cómo se llama? Entonces, vamos a tomar como ejemplo que se forma acá. ¿Qué son? Colesterol. Entonces la luz ha disminuido. ¿Sí? Pero no pasa nada, no siente nada. Si se hace un análisis, probablemente se va a encontrar que tiene su colesterol, pero no pasa nada, está funcionando bien. Para tan mala suerte, que puede estar descansando, puede ser una escuela, este pedacito se rompe. Entonces se abre la placa. Cuando se abre la placa queda expuesto el tejido, ¿cierto? Por todo que han estudiado ustedes cómo se forma la placa, se descompone, todo lo que conocen, y se desprende un pedacito. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo primero que se van a agregar son las plaquetitas, ¿no es cierto? Y se va a empezar a formar un cuadro, un cuadrito.
pegado ahí tapando un poco la luz, le decimos eso es un trombo, ¿no? Pero el trombo en verdad se llama casi cuando tapa. Entonces es una obstrucción parcial que podría ser, fíjense, va creciendo. Entonces cuando ya se va reduciendo la luz, me empieza a oler. ¿Por qué me empieza a oler? Porque ha bajado la luz. Entonces lo que está llegando acá ya no es lo que estaba acostumbrado, ¿no es cierto? Y esto es relativamente brusco. Entonces, un dolor. Ese dolor lo llamamos angina. Entonces, en este caso que acabamos de hablar, la placa es inestable. Lo que le diríamos inestable. ¿Por qué? Porque se puede después romper. Esa plaquita está inestable. Entonces, angina, no puede ser que le venga, no puede que se le pase, pero no tenía nada. ¿Ya? Pero esa plaquita inestable puede ser que avance. ¿Se dan cuenta de lo que ocasionó? Entonces, ¿qué ha pasado? No sé hasta dónde va a ir. Y si se sigue obstruyendo, entonces eso que ya va dando una serie de manifestaciones más intensas, ocasiona ¿qué? El síndrome coronario agudo. Un síndrome coronario agudo. ¿Cierto? Entonces, oye, ¿qué pasa? ¿No para el dolor? No. ¿Ya cuánto tiempo tienes? 15 minutos. Inmediatamente hay que emergencia. ¿No? O si no, sí está aumentando. Sigue aumentando, sigue aumentando. Se me hace hasta el brazo, hasta el codo. Y es un dolor. ¿Va rumbo a qué? A que se tape y produzca un infarto agudo del miocardio. ¿No es cierto? Ahí el miocardio, no el electrocardio menos, el miocardio muerto. Si es una zona chiquita, hace un infarto. Puede llegar al hospital y otra ramita por ahí, pasa otro sitiecito y otro infarto. Puede ser varios infartos. Pero si la cosa lo agarra por acá arriba, muy grande y le tapa pues un río de un 40% de arrugas, un paro cardíaco. Muere mucha masa del corazón y deja de latir. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos, el dolor que se produce por una de estas inestables va rumbo al infarto. ¿Ok? Ese es un angina, el dolor es anginoso, obedece a eso. Pero en otros casos, ya no hablamos del trombito. Lo que pasa es que esta placa se va organizando, se va volviendo dura. Pero ¿qué pasa? Cuando va bajando, estos vasitos se van abriendo para todo lo que puede, ¿no es cierto? No llega, el vasito se abre tratando de captar toda la sangre, pero llega un momento en que ya no da más el vasito, ¿me entiendes? Ya no da más, ya me apito, pero no viene, el problema nuestro es que no viene sangre, ¿no es cierto? Entonces, la persona no está funcionando. Pero apenas haga un esfuerzo, no aguante porque le va a exigir. Aquí le dice, no pasa nada. Pero apenas empieza a hacer cosas, depende del grado, porque va avanzando, pero se llama. ¿Ya viene el dolor? Sí. ¿Qué es esta? Es una angina. Si este era inestable, esta es la estable. O de reposo. O de esfuerzo. ¿No es cierto? Entonces la persona sabe que si hace un esfuerzo le va a venir el dolor. ¿Por qué? Porque no pasa. Y ahí quedó. Como es estable, dura, así se emociona y sale a correr, ¿no?
ahí no va a parar, porque le viene el dolor. Pero ahí queda. Entonces descansa un ratito. Ya, se me ha quitado. No que esta descanse, ya tengo. Pero si esto prácticamente descansado, me ha venido el dolor. Entonces, no me para. No que esta. Descansa un ratito. Si ya me siento bien. Claro. Y le estoy dando oportunidad a que este poquito haga eso. ¿Está bien? Sí, estamos, ¿no es cierto? Y hay otra que llamaré una mezcla, ¿no? Por eso le dicen variante. En realidad es una que donde ocurre un espasmo. Para nuestra tarde, digamos que esto se hace así. ¿Entienden? Es la misma cosa, ¿sí? Solo que por espacio. Pero finalmente, ¿qué pasa? Se cierra. No tiene nada, pero me ocurre un espasmo. Entonces debemos recordar que las arterias es la que más tiene músculo, ¿no es cierto? Músculo, ¿sí? Entonces ese músculo es el que se contrae y nos genera para nuestra tarde el espasmo. ¿Cierto? Vamos a por ¿por qué se produce el espasmo? ¿Por qué el músculo se contrae? ¿Por acción de quién? Cuando entra entonces el ingreso de calcio es el responsable de las ¿y las relajaciones de quién? ¿No es cierto? ¿Sí? Con todo lo que hemos revisado de fisiología. Ahora, fácil, pero hoy nos va a decir. Nos falta una cosita más. Cuando la sangre viene por acá, pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar, regresa y entra por sus venas pulmonares, y llega acá, y acá pasa al ventrículo. Eso que hemos recibido se llama, esa llegada se llama la pre, ¿no es cierto? Y lo que vamos a expulsar se va a ir por la aorta, la fuerza de que hagan se llama ¿cierto? Ya tenemos todos nuestros insumos para ver esta cuestión. ¿Qué fármacos disponemos? Los primeros que suelen mencionar son los nitratos y nitritos. ¿Nitratos? ¿Quién? De ahí el más famoso es ¿por qué? Porque sobre todo es la que se da por vía sublingual que actúa en 1 minuto, 3 minutos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué te ha pasado? Me aceleró porque me han dicho que no ocurrió tal cosa y me ha venido un dolor terrible. Yo sufrí, sí, otra vez, es un estado. Ya tienes tiempo, sí. Entonces le doy una sublingual. ¿Qué le va a hacer la sublingual? ¿Qué le va a hacer la nitroglicerina? Vasodilatación. Venodilatación. Ven. ¿Ah? Venodilatación. Dígame, claro, entonces estas nitroglicerinas, los nitratos van a aumentar el óxido nítrico. Entonces, ¿qué van a causar? Dilatación
¿De quién? Venas, venas. De Venas. esas venas. Entonces, permítame que lo haga así. Mira. Entonces la sangre se queda acá. Entonces llega menos. Llega menos, llega menos, llega menos. Y entra menos. ¿Cierto? Entonces cuando ya felizmente vino la diástole, en relato, entra menos sangre. Entonces no presiona mucho la pared. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque quien está sufriendo, generando el dolor, es este músculo, ¿no es cierto? Dijimos, porque le está faltando sangre. ¿Sí? Si lo aprieto, porque llena toda la sangre, lo aprieto, entonces la pasito pues lo asfixio. ¿No es cierto? Sobre que no me llega sangre, me cancelaste. Pero si llena suave nomás, me dejas que lo poquito que pueda. Ah, ya. Entonces, lo que estos buscan es disminución de la precarga. ¿No es cierto? Disminuir la precarga, la distensión del ventrículo en la diástole baja. No se aprieta tanto. ¿Me has explicado, no? No se aprieta. Entonces le permite regar bien. O mejor, digámoslo así. Porque si lo aprieto la pared, no alcanza. Si le quito cantidad, ya, mejora. Está bien. Pero fíjese una cosa. Si yo le quito volumen, acá la frecuencia baja. Que no es la frecuencia le llamamos porque es el volumen, lo que hacemos la cantidad, porque mientras más haga de estas, más volumen es por, no voto, a eso me refiero. Que en verdad puede ir quitado, no hay volumen, no hay cantidad que votar. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Solo en esta forma ya la resistencia se tendría que usar, ¿cierto? Porque no hay volumen, no está la cantidad. Este va a votar, pero con menos, felizmente no lo apretan, pero cuando bote tiene menos, pero la resistencia sí. Y es más, todavía se pueden cerrar las cosas. Hasta la fecha estamos hablando de diástole. La fuerza que está haciendo el sístole es igual. Tiene que cambiar la cantidad para romper la resistencia. Entonces, esto, por ejemplo, la dosis que se da produce, pero también pueden producir un poco de dilatación de las arterias. Pueden producir un poco de dilatación de las arterias. Entonces, básicamente es vena. ¿Qué disminuye? La precarga. ¿Qué favorece? Baja la tensión de la pared y mejora el flujo. Si le doy más dosis, mucha sangre se queda acá. Entonces ya no está llegando. Ya no está llegando. No se puede ir. ¿Qué pasa con la sangre? Se me queda acá abajo. Entonces, me voy a levantar y hipotensión estática. ¿Cierto? En la dosis. Es lo que hace la histamina que shock anafiláctico. Ya estudiamos, ¿se acuerdan? La histamina entra y ¡pum! Vasodilata tremendamente los vasos. Entonces el paciente que está ahí quiere decir 30 minutos. Prácticamente se desmayó. Vas a tomar presión, tienes suero. Y no está la sangre, encharcada. Entonces hay que tratar de ver para que los vasos se aprieten, ¿no? Suban las presiones. Entonces la persona que se desmaya, mira, saca ahí, le echa acá y sube los pies, ¿no? Porque se nota los pies inmediatamente. Ay, si puedes punto el embrujo. Tiene que bajar a la cabeza. ¿Por qué? Porque la sangre se queda abajo. Por eso no está parado para la mañana. Porque la única manera que suba la sangre es. ¿No? Si se queda ahí, se va bajando, se va bajando, ¿no es cierto? Ya ha pasado eso. ¿Qué pudiera pasar con este entonces? Que pudiera haber hipotensión, ¿cierto?
que es el nitrato de fosforilos. También podría ir algunos de los iguales, solo que no son absolutamente. Claro, que duran más, no es de 30 minutos, que dura un poquito más, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. O se le puede dar el mono nitrato, que en verdad ya dura más tiempo, ¿no es cierto? Pero es por violar. Hay parches, en fin, hay varias cosas. La ventaja de este puede encontrar es la rapidez, ¿no? Uno sube igual, y mata. Y si tiene esta inestable de seguridad, ¿recibieron uno de estos? La inestable era este roto, ¿cierto? Pero está haciendo un síndrome hormonal. ¿Me podría servir? ¿Por qué no? Está llegando menos, porque necesitas que riegue, que le baje, que no la apriete tanto la pared. Inicialmente podría servir. Si llega el infarto, el tratamiento es totalmente diferente, ¿cierto? Si llega el infarto es otra cosa. Inicialmente sí, hoy pone, podría, porque si su rumbo no sabemos, pero el problema es ese, ¿no? Pues el tiempo, bueno, pues yo te lo mejor podría. Y en la variante serviría, porque el espasmo no se llega a ser total, el espasmo no produce infarto, no produce infarto. Se estrecha, dijimos, se estrecha, no tapa, ¿no? Entonces podríamos darle también, es más no serviría para la estable y la espalda, ¿no es cierto? Sería lo que más nos sirve. ¿Qué otra manera podemos actuar? Si hemos hecho sobre la precarga, ahora podríamos actuar la poscarga. Entonces, ¿a quién se debe esa compresión de los vasos? ¿Quién cierra los vasos? Entonces tienen los bloqueantes de los canales de calcio. Y ahí hay las hidroeliminas y las que no son hidro. Acá, ¿qué han hecho? ¿No es cierto? El profesor Valdés ya les ha dicho, estoy en realidad. Hay una que más o menos se centra en el corazón. ¿Cuál? La que más o menos se centra en la opción del corazón. Otro. Este principalmente para qué? ¿Cierto? Para causar vasodilatación accidentes vasculares. ¿Cierto? Y ¿para qué? Hipertensión. Tiene un efecto más lento y más duradero. Más duradero. ¿Qué son estos en realidad? Al bloquear los canales de calcio, indirectamente van a dilatar, o sea, van a impedir que se contraigan, en otras palabras, ¿cierto? No va a ser la condición. De entrada, ¿en quién sería útil ya? En los espasmos. De hecho, ¿no es cierto? Porque los espasmos son por calcio. Entradas, ¿no es cierto? Si le doy inestable, ¿le servirá? Pues servir, ¿cierto? Porque le abre y ya fue. Este ventrículo tiene que contraerse para vencer esa resistencia natural. No estoy hablando de paciente de hipertensión. Está como usted, limpiecito, pero tiene un tono. Y normalmente tiene que tener una fuerza. Pero ¿qué pasa? Que mi riego en la pared que hemos dicho en mi músculo no es bueno. Yo tengo que hacer siempre una fuerza. Entonces mejor que esté medio abiertito para que yo no haga mucha fuerza y expulse la sangre. ¿Se entiende? Entonces sí justifica.
que abra el vaso esté más suelto. ¿Está bien? Pero hemos dicho que si volvemos a la bendita fórmula, si este se abre, la resistencia baja, que es lo que queremos. Pero el corazón, ¿qué ha pasado? Dice que está ocurriendo ahí. Entonces se acelera. ¿No es cierto? Entonces, de hecho, que este nos va a dar, ¿no? Evidentemente, ¿no es cierto? Porque estamos actuando básicamente sobre el periférico. Eso es periférico, que es lo que nos interesa. Pero también puede ser otra cosa. Fíjense, esta es una arteria coronaria, o sea, tiene músculo. Quiere decir que también depende de calcio. Ya, hagamos de cuenta que acá tiene una ramita. Acá está la obstrucción, ¿está bien? Entonces viene el bloqueante de calcio y ¿qué hace? Ah, perfecto. ¿Vale? Pero este es una piedra. No puede responder, no puede abrirse, está dura. Pero las otras sí. Entonces, y la sangre. Y acá, peor. Porque la sangre que debía llegar, si ha abierto si por otro sitio. Entonces dicen, me han robado. Lo que sale. Entonces decimos, se trata de robo coronario. ¿Quién produce el robo coronario? Los bloqueantes. ¿Se entiende, no? Al haber dilatado, se han dilatado zonas que están bien y se han llevado la sangre. Y lo que debería llegar a la coronaria, como está obstruida, si antes le llegaba con cierta fuerza, ahora ya le llega menos, le han robado. ¿Entienden? Entonces el robo coronario se produce como bloqueantes de calcio. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Hemos entendido esta fecha? ¿Está bien lo que estamos hablando? Sí. Es un repaso nomás de lo que tienen ustedes, ¿no? Entonces, aquí estaría el robo. Muy bien. Estos bloquean el canal de calcio. En verdad, lo que dicen es que las dihidropirimidines no retardan en la recuperación. Y estos sí retardan. Entonces lo bloquean al calcio. Bloquear al calcio significa una conformación. Pero lo dejan y rápidamente reaccionan y vuelven a entrar. ¿Está bien? Pero estos, que es el verapamina, dietil, etc., además de que se tardan, lo atrapan y se tarda en recuperarse el canal. Entonces no funciona. Si no funciona, esto se lentece. Porque esto necesita una entrada rápida, ¿no es cierto? Igual que esto. ¿No es cierto? Necesita que se produzca en un tiempo, rápido. Si no algo bloquea el ingreso, entonces se tarda y entonces empieza a entrar en una práctica de cambio. ¿No es cierto? Porque no puedes polarizar, no puedes mandar el disparo. Se va haciendo, entra, pero no hay calcio. ¿Qué quiere? Se tarda. Entonces, y además tienen más selectividad para afectar el sistema de conducción. Entonces, ¿qué ocurre? Si le das verapamina y se va a atrapar un poco más al sistema de conducción. Pero igualito, porque al ser un bloqueante de calcio, hemos dicho que produce periféricamente vasodilatación y eso origina taquicardia. Bueno, acá puede ir de alguna manera la taquicardia a la frena, ¿no es cierto? Porque como este retarda y el otro tiende a hacer radicardia, me dijo que la frena, porque eso no lo controlas. No lo controlas, por eso resulta más peligrosos dejar. Como yo te doy este, y va a ser taquicardia, mejor. No, es así. Mejor le doy un que lo manejo bien y le doy un beta blocker.
un beta bloqueante. ¿Por qué? Porque esto va contra la taquicardia, ¿no es cierto? Principalmente, bueno, nos interesa el beta 1, porque el propranolol ya sabemos que se bloquea beta 1 y beta 2 no. Los resultados que han visto, el propranolol son selectivos. Entonces yo podría dar uno de estos más un beta bloqueador, pero acá no, porque si está frenándolo y le doy un beta bloqueante, ¿me entendió? ¿Sí, no? Lógico. El otro se encarga de frenar el corazón de por sí. Y si doy un beta bloqueador, ahora entiendan lógicamente, cuando nosotros hacemos fármaco, vemos básicamente el mecanismo y los medicamentos, como hemos dicho varias veces. Pero por ejemplo, cuando uno habla de antibiótico, el antibiótico puede ser los pediatras, los ginecólogos, los reumatólogos, ¿no? Por decir. Pero por ejemplo, esto, ¿quién usa? Cardiólogo. Y nadie más. ¿Cierto? Porque es un problema eminentemente de cardiología. Cuando hablamos antidiabéticos, ¿quién va a tratar la diabetes? El endocrino. Él. Hay endocrino pediatra, está bien, pero el endocrino, no hay un reumatólogo. No. Cuando ha hecho el doctor positivo antipsicóticos, ¿quién ve la psicosis? Es específico para ti, solito, ¿no? Entonces hay cosas, hay unos fármacos que son muy selectos, ellos son un poco más generales. ¿Ya? Antihistamínicos. Alguien puede tratar medio general, puede ser chiquito, de diferentes formas, ¿no? No es un especialista en histamina, pero en esto sí. Entonces, el manejo de esto es un especialista. ¿Quién va a tener un infarto al miocardio? Llama a cualquiera. Hay conocimientos generales. El doctor pronto que se lo ve en los hospitales, ¿no? Pero esto lo manejan los especialistas, la solución polarizante, todo lo que han aprendido. Entonces, el manejo de estas cosas y las mezclas de estas cosas ya depende. Por ejemplo, ¿en qué caso podríamos utilizar la famosa aspirina o el prototipo de los antiagregantes plaquetarios? Inestable. Probablemente la inestable, porque esa es la que va a destaparse y los plaquetitos son los que van a hacer, ¿no es cierto? ¿Para qué doy nosotros? El beta bloqueante, ¿dónde puedo darlo? ¿La podría dar estable? ¿Cuándo va a doler? ¿Cuándo le va a dar el dolor? Cuando se esfuerce, cuando se acelere, cuando se agite. ¿No? O sea, tu corazón está ahí. Porque con las cosas tiene que subir con la pared, no le viene mucho esta. Pero con cuál, con 70, 80 latidos pequeños. Pero como te emocionas y vas corriendo ahí porque no has llegado a la clase fármaco, bueno, ya no se enferman por los que tienes, ¿no? Se acelera. Y si se acelera, consume más oxígeno, la pared. Entonces no conviene que trabaje el corazón. Entonces tienes un beta bloqueante, ahí nomás tú vas a rendir hasta tu 100 y quieto. De 100 no pasas. Para que tu corazón no se acelere, ¿no es cierto? Ahí no te pasas, tú aprendes ya a convivir con eso. Es una manera de proteger, ¿se da cuenta? O mantengo para que no se dispare. Porque al dispararse, la frecuencia va a consumir más oxígeno. Y mejor lo freno, lo tengo quieto. ¿Sí? Ahora, véanme los nuevos. Vamos a poner. Ya salió, a ver, un nuevo. Iba. Nadine. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues bien. Vamos a quitar. ¿Qué hace la ivermectina? ¿Sobre qué canales? ¿Qué pistas con inteligencia artificial están con gusto? ¿Cuántos
$20, y con eso vas a hablar de la carrera. No. Entender. ¿Qué dice el Gradini? Bloqueo selectivo de la corriente y de nodo sinusoidal. ¿La corriente de qué? La corriente de... ¿No está hablando no se gana? Quiere decir que le va a pasar algo de esto. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Frenando la corriente de qué? ¿De quién? ¿Qué dice? Pues mecanismo de Gradini no tiene Eso no dice que el canal Fanny, está en el canal Fanny, pero. ¿Qué es el canal familiar? Busca pues más, es así, eso es lo único que te viene de ti. No, eso no es soy. ¿Qué hay? Lean, pues lean. La fase 4, doctor. La fase 4 ¿En la fase 4? sí. De sodio. Sí. Ahí están los canales Fanny. Ah. Ahí se encuentran los canales Fanny. Entonces la fase 4. Lo que ha hecho es frenar esto. ¿Pero de quién? De sodio. ¿No? Al frenar el ingreso, esto se va a tardar, ¿no? Y sigue frenando, esto va a ser, ¿no es cierto? Entonces lo que está haciendo es casi lo que hacen los betabloqueadores, ¿no es cierto? Porque lo que hace el bloqueo beta es frenar el ingreso de los iones. Y por eso entra el bradicardia. Lo frena. Entonces, como no entra, no dispara, es lo que hace el betabloqueador. Este está ahí más o menos, ¿no es verdad? Sino que encontró otros canales, ¿sí? Bloqueo los canales de sodio, los han encontrado que actúan en la fase 4. Justo como dijimos, están cambiando por ahí, pero ahí los he encontrado. Listo. Otro. Curandil, cualquier. ¿Qué se llama? Ranolacina. ¿Qué es eso? ¿La ranolacina? Ranolacina. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Inhibe la corriente de entrada de sodio. Al reducir el sodio intracelular se invierte en la acción del intercambiador NACA sodio por sodio calcio. Esto genera sobrecarga intracelular de calcio de la veterinaria. Y a ver si sabéis qué he hecho. Hay un tejido, cuando hay un tejido isquémico, ingresa sodio, mucho sodio. Pero fíjense que lo que pasa. Vamos a hacer, ingresa sodio. Como mi célula está llena de sodio, me explico, ¿no? Está llena de sodio. Yo tengo, digamos acá, normalmente digo, me invento, tengo 10 potasios y se han metido 10 sodios. En realidad 8. Entonces, lo que yo hice es, acá hay 10, acá tengo 8. Entonces 8 intercambian, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Se entran 8 potasios, se quedan 2. Esos 2 salen con este, ¿ya? Hacen un cambio. Si yo tengo mucho sodio, el calcio que ha entrado quiere salir. Pero como este sodio está tremendamente lleno, este no tiene donde las mesitas, no puede, está lleno, ¿qué hago? Entonces, como no puede entrar, el calcio no puede salir. Y si no sale el calcio, se contrae. ¿Se contrae? Aumenta. ¿No es cierto? Entonces, si le quito el calcio, ya no se contraen tanto las arterias. Entonces, al soltarlas, puedo bajar la resistencia, o en el mismo corazón puedo que las coronarias se hagan un poco. ¿Pero de qué manera lo han hecho? Órale, bloqueando.
sodio de calcio. O sea, va a hacer que salga sodio de calcio. No, que salga calcio de sodio. Se va a favorecer este intercambio, ¿no? Es para Sí. Entonces, no dejaría que entre el sodio por otros canales, entonces ya mejora, ya no hay mucho, lo vuelve a bajar a su normal, no deja que entre mucho sodio, entonces ya funciona bien el intercambiador. Al sacarlo el calcio, baja. ¿Cierto? Entonces esa contracción significa que este músculo ya no va a apretar tanto, ¿no? Ya no va a apretar tanto. Los músculos arteriales tampoco, porque este tiene calcio, no tiene calcio. Este músculo contráctil. Todos tienen calcio, pues. La contracción, donde hay contracción es calcio. ¿De bajar los niveles de calcio? Se suelta un poco, ya no la aprieta tanto a la pared, permite que se pegue. ¿Qué otro? ¿Qué hace? Es como un nitrato. ¿Ah? Es como que una acción como los nitratos y también. ¿Tiene algo que hace que aumente? No. A la vez no, ya por el no solito ya hace vasodilatación, pero de venas, básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y también es un agonista de canales de potasio. Un Agonista de canales de potasio. Bueno, agonista de canales de potasio. Entonces lo que hace es que se salga más. Si se sale más de lo que debe, esto se viene muy abajo. Porque sale más, son cargas positivas. Entonces tienden hacia abajo. Deberías parar acá, no, pero me han sacado más de lo que debe. Entonces, esto se llama hiperovulación. Entonces, para que vuelva a llegar a su potencia nuclear, se va a tardar. Y va a pasar lo mismo. Porque este no está acá el problema, sino está acá. Se viene muy abajo. Entonces tienen que volver a llegar a su potencia nuclear porque está hiperpolarizado. Entonces, para que dispare va a tardar más tiempo. Entonces empiezan a frenar otra vez. ¿Cierto? Entonces lo protege el corazón, empieza a frenar. Más o menos como hacen los beta. No, los beta bloqueados no. Los beta bloqueados todos están acá. Este simplemente es, digamos, como lo hacía el cloro, ¿se acuerdan? El cloro hiperpolariza membrana, ¿no es cierto? Solo que le hace que se vaya el potasio. Bueno, entonces mucho potasio que me ha sacado. Entonces va a tardar en que otra vez la bombillita la mete y vuelva a llegar a impotencia nuclear, ¿no? La hiperpolarizada. O sea, la descarga es más lenta. Otro. ¿Qué? Trimeta. ¿Qué es esta? Entonces, a nivel de las células, digamos para nosotros que lo que nos interesa es nuestro miocardio, a nivel de las células se significa que los ácidos grasos se degradan. ¿Y qué hace? Como necesita energía, empieza a consumir lo que debe consumir verdaderamente, que es la glucosa. ¿No? En la diabetes que vamos a ver, uno no puede aprovechar glucosa y más bien se degradan los ácidos grasos, por eso el paciente de cetoacidosis. ¿Cierto? En este caso, si no funciona, deja nomás que la glucosa. ¿No? Perfecto. Porque la cetoacidosis de la gracia tiene que seguir otro rumbo. Entonces hace que funcione mejor. Mejor el metabolismo. En otras palabras, le dice ya, ¿tú quieres el músculo? Muy bien. Ahora, ¿cómo es? Una cuestión metabólica. Por eso este no es un tratamiento de elección para nada. Es uno que te ayuda, bueno, puede ayudarte en varios de los tratamientos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más, señor de León? ¿De qué dudas? Ya sabes las 50 cuestiones de los colores. No, ¿Más sabes? no todavía. Ya, ¿qué te falta? A ver, para ver las 50 cuestiones. ¿Qué duda tienes sobre lo que he realizado los colores? ¿Qué va a preguntar este juicio con maestro? Yo lo que trato de ayudarles es más o menos cómo se han sucedido los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nos generan esos estudios? Más o menos para qué se usan, ¿no?
Es lo más importante, porque la dosis que da, algunas RAM probablemente, ¿no? Pero por lo menos importante lo coronario, que es una cosa que no debes mezclar tu beta bloqueante con tal cosa, ¿no? Son cosas de los seres, ¿no? ¿Quién produce cefalea? Por ejemplo, de estos tres, ¿quién produce más taquicardia? No están. Produce taquicardia, ¿no es cierto? ¿Quién produce más? Esta es de acción lenta. Poco actúa tarde, produce menos taquicardia. El que actúe más rápido, la hipervina, ¿no? Se actúa muy rápido, te produce más rápida, va a subir la presión y intentar que una taquicardia. ¿Cierto? Por eso me han hecho con el doctor Postigo, siempre pasa esto. Por eso cuando yo tengo, por ejemplo, una arritmia, le voy a dar un beta bloqueante para que no dispare mucho y no me genere. Tengo una hipertensión, quiero darle un beta bloqueante. Si algo hago, un beta bloqueante es frenar el corazón. Si este cae, ¿quién sube? Resistencia. Entonces el otro no trabaja bien y yo cierro el paciente. Entonces, yo tengo que mantener la ecuación. Entonces es un problema. Porque si hago uno, el otro se activa. Por eso se utilizó el carvedilol. Porque el carvedilol tiene efecto bloqueante y además bloquea el alfa. A pesar de eso, en esos pacientes, como le bloqueas el alfa, a veces les viene un poco mareo, una tipo de hipotensión ortostática. El nebivolol, más nuevo, porque el carvedilol es el que menos produce, es el que más se usa. Pero por eso ya hacemos una de uno y el otro pasa, un resultado, esas cosas. ¿Qué más? El que no sabes, por ti vamos a ir. Mañana es el quiz, ¿eh? ¿Qué te preguntas? ¿Cuáles son tus dudas? Pues, ¿qué nos tienen? Ahí estamos. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que han estudiado. Pues, ¿qué quieren que extraeremos? ¿Dónde está más o menos que no? Doctor, Bien. ¿cuál daría en un paciente renal, en un paciente ¿Cuánto aquí? en pacientes renales, en pacientes con hepatopatía? En pacientes renales y en pacientes con hepatopatía que vengan con angina, ¿qué le da? ¿Qué tiene? ¿Qué angina qué tipo? Inestable. No sabes qué tiene. No sabes qué tiene. Hasta que se presenta el síndrome coronario agudo. ¿Es perfecto? Sí. ¿Y qué problema tiene el paciente? Tiene problemas con el riñón, ¿Qué problema con el riñón? enfermedad renal crónica, doctor. O sea, ¿tiene insuficiencia? Sí. Ya. ¿Qué tendría? O sea, tendríamos que evitar a alguien que se vaya por el riñón. Ninguno de los que tienen se va por el riñón. ¿Cuál se va? Ninguno. Antes de que se me pase, aprovecharé como esto. Miren, esto que acabo de hacer acá, esto, esta era la aorta. ¿Sí? Digamos que de la aorta va a venir la arteria aferente renal. ¿No es cierto? ¿Sí? La aferente renal. Esa va a entrar al glomérulo y se sale la eferente, ¿no es cierto? Este es el glomérulo, ¿sí? De la presión que se genera ahí adentro se filtra y se sale y entra el conducto al túbulo renal, ¿sí? Si este se cierra, ¿qué pasa con esta regla? Con ese riego? Disminuye.
entonces el riñón le baja la fuerza de filtración, entonces no filtra. ¿No es cierto? Me estoy acordando que no filtra. ¿Qué hace el riñón? Activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Este sistema renina llega a la formación de angiotensina. ¿Qué hace la angiotensina 2? Vasoconstricción. Primero, vasoconstrae todo el sistema. Cierra todo el sistema. ¿Y qué hace en el nivel renal? No se olviden de que ¿por qué ha pasado esto? Porque el glomérulo no tiene fuerza de presión para filtrar, por ejemplo, el corazoncito que sale líquido, ¿sí? Entonces está bajita la fuerza. Entonces, ¿qué tiene que hacer para que aumente esa fuerza? Ya cerrar los vasos. Porque de hecho, no me estás mandando, tienes que mandar a cerrar los vasos más, ¿no es cierto? Tiene que estar con más fuerza. En general, por la anestesia periférica. Pero ¿qué más hace? Lo más importante. ¿Qué? Le dice es lo mismo, pero ¿a quién? La cierra con más fuerza. ¿A quién? A la que sale. Y está la chiquitita. Entonces, entra y no sale. Y si no sale, ¿qué hace? Aumenta la presión en el glomérulo y se aumenta la filtración. ¿Tienen? Eso es como se defiende el cuerpo. ¿Sí? Les comento esto porque la próxima vez que nos encontremos vamos a hablar, por ejemplo, de un paciente que tiene hipertensión arterial, o sea, se está cerrando los vasos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a votar, pero me han cerrado pues, ¿verdad? ¿No? Entonces, la pared, ¿qué va a hacer? Empezar a hacer fuerte, ¿no es cierto? Lo va a pasar como cada vez que va al gimnasio, entonces empiezo pues, a echar músculo. Pero cuando echa músculo, esto se empieza. Se vuelve un musculazo, ¿me explico? Pero los fascitos no han crecido. Y lo peor, si siguen usando esta cavidad se va a volver más chiquita, porque es como que esta pared empieza a echar, ¿qué pasa? Al momento nos está quitando espacio. Eso es lo que vamos a ver del remodelamiento cardíaco. Entonces hay que impedir eso, hay que evitar que esto ocurra. Entonces, ¿y qué ocurre? Que como está cerrado, el riñón cree que ya perdió sangre el paciente, algo le ocurrió y no le llega bien y manda su angiotensina y cierra peor el sistema. Muertos. Se acabó. ¿Me entienden? Entonces, por eso, la siguiente es Proseca. Para que no produzcan angiotensina y es para que tratemos de la hipertensión, ¿cierto? Y si no, los bloqueantes de los receptores de angiotensina es lo que vamos a hacer, ¿así? Y si no, ya lo obligaremos a trabajar pero por eso creo que este es otro asunto. La insuficiencia renal es otra cosa. Eso va a ser básicamente que se adquieren varias de estas cosas, pero para nosotros nos interesa el medicamento. Siempre les he dicho, claro, que si hay un medicamento nos interesa, se va por vía renal o por vía hepática, ¿se acuerdan? Para que el problema renal esté ocasionando una serie de cosas, ya, eso es otra cosa, diferente. ¿Verdad? Porque si el problema de la insuficiencia renal está causando aumento de la angiotensina, si tienes los vasos cerrados, ese es otro, sería otro costal. Ahora, si tiene problema hepático, tendría que ser que las transinas están aumentadas, hay un problema, sí, pero ¿cuál? Mientras no sean hepatotóxicas, tú podrías utilizar, serían las que trae hepatotóxicas. Y aprovechando lo que he dicho. Una cosa que es notoria, que no hemos dicho,
es que estos benditos nitratos hay que descansar unas 8, vamos a ver, en otras palabras, en la noche. Porque una vez que hacen su acción en los vasos, se generan unos metabolitos que anulan la acción del fármaco y hacen una tolerancia, ¿no es cierto? Por eso hay que dejarlo descansar un periodo de unas horas que se calculan, más o menos en la noche, y al día siguiente vuelve a los mismos. Esta es una cosa que es característica de ellos, ¿no? La tolerancia a la meditación. En el día. No es que se presente en una semana, en el día se presenta. Entonces hay que saber, ¿no? Aparte de estas cosas que nosotros estamos diciendo, imagínense pues que estar todos los días tratando de ciclos de dicho. Los colegios están desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. 200 soles la consulta. O sea, bueno, pues le dije al médico después, cuando tiene el riesgo y es residente, de 50.000 para arriba. Sobre consultorio, no hablo de las operaciones. Y después, pues son esclavos, pues trabajo, son esclavos. La gente lo busca. Ahora, 200 soles consulta. 140. Si es online, 130. Si vas y te haces presente, 170. Yo, 200. Depende del médico. 100 soles la consulta por decirte que tiene. Ah, ya, contesto. Para ellos que no pueden. 13 años de tu vida, 14 años. Y cada año te vas a los eventos internacionales a seguir los pacientes. Entonces, digo esto porque se dan cuenta que este es un manejo, esto es lo